Ok. Ok. Bueno, hermanos, pues ya. Vamos a empezar. Disculpen la tardanza. Amén. Ya. Por mientras. ¿Más agüita? Cafecito, ahora sí, cafecito. Primero era el agua para que cayera en su cuerpo, ya después. Porque nosotros debemos de entender que el café Dios lo hizo para nuestro bien. Entonces, es parte constitutiva del cristianismo, porque es café. Kilos de fe, así es, kilos de fe. Entonces, en la medida que tome uno café, va aumentando uno su fe. Entonces, café. ¿Cómo han estado? Pues les decía, están muy buenas las conferencias, si tienen chance de estarlas oyendo. Están increíbles, la verdad que muy buena. La primera que se aventó John MacArthur también. Luego vino Steve Lawson con la otra, el utilizar la palabra de Dios. Y luego la tercera conferencia, otra vez John MacArthur, con acerca del primer evangelio, que nos hablaba que no es ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Entonces yo así como que, ¿y ahora qué le pasa a John MacArthur? Nueva revelación, pero no, ya lo definió ahí. No, Isaías capítulo 53. Es el primer evangelio. Y habla de Cristo y todo, ¿no? Sí, de todo, de su obra, de todo. De su obra y cómo fue molado y no sé qué. Sí. Me acuerdo de eso. Entonces es el primer evangelio. Ningún otro libro de la Biblia narra el evangelio ni los evangelios como Isaías 53. Y hablaba que es el punto clave tanto para el judío, que no hace ese capítulo, le cuesta trabajo al judío aceptarlo, porque tendría que aceptar a Jesucristo. Como 700 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, ¿no? Sí. No, han estado preciosas. Yo mañana voy a ver cómo le hago para oírlas, pero porque voy a estar en cuarto. ¿A qué hora se ven? Son horarios, está bien el horario, es a las 9 de la mañana en adelante. Sí. ¿Todo el día? Hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche. ¿Y dónde se escucha? Por causa.org. ¿Por su causa qué? .org. Y ahí aparece, y ya es nada más de causa en vivo, y ahí aparece todo. Hay alabanza, hay adoración, están las predicaciones, está. Apunté algunas frases importantes que salieron ahí en el Facebook. Sí. Iba apuntando unas frasecillas. Y ahí me puse algunos comentarios. Sí, le puse me gusta. Sí, ya le dije Estaba yo escuchando las predicaciones, las enseñanzas, estaba yo trabajando, estaba yo viendo acá. Ni me pelaba, yo hasta le reclamé, oye, brother, ¿qué onda? No me llegó hasta que no me llegó, en serio, te lo digo, no miento. Bueno. Quizás se lo mandaste por un lado. No, sí, porque cuando le dije, oye, no, internet, no me llegó, dice, a ver, deja, y ¡pum! Y en ese momento me llegó. Sí, así estaba, así, yo también envié una semana. Bueno, ¿les parece si oramos para empezar? El tema de hoy va a ser el libro Mormón, capítulo 4. No, no es cierto. Los agarré en curva. El libro Mormón, Eli. Huyamos, estamos a tiempo. La cara de Eli. ¿No te ibas ya, bro? Eli ya se ha ido de varios lugares, abusador. Como en el curso misionero, cuando estuve en el curso misionero de un mes, estuve ahorita casi poco que terminó, me decían, hermano, ¿y usted qué iglesia pertenece? Digo, a los mormones, hermano. Yo, no es cierto, le digo, ¿cómo crees? Digo, no, hombre, no, me reúno en casa de oración y ya. Sí, casi. Fue un show, pero bueno. No puede ser que estos hasta en la tele y estén en los programas y estén anunciando. Ay, sí, no. Pues vamos a orar. ¿Alguien quiere orar o me deja la bendición? Ok, bueno, yo oro. No se peleen, de uno por uno. Porque me caen mal. ¡Ay, por qué!
silla en la que no le sentó mi mamá. Llora, bro. Yo que a todo el mundo le digo que soy el consentido de doña Rosy. Ay, Sí, así es. Bueno, oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por tus bendiciones y tus misericordias en este día, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que hoy llegamos aquí debido a tu benevolencia, a tu misericordia, Señor, a tu voluntad. Señor, pedimos que estos momentos de estudiar tu palabra, Señor, tú nos abras el entendimiento, nos dé sabiduría, Señor, y sobre todo, Señor, que podamos aplicar lo que estamos viendo, Señor. Que no seamos, como dice Santiago, esos que se ven al espejo, ven sus deficiencias, pero se van y luego se olvidan de ellas, sino que seamos aquellos que prestan atención perfecta, Señor, a lo que están viendo y corrigen esas fallas, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que necesitamos de ti, porque tú eres el que produces en nosotros tanto el querer como el hacer, por tu buena y maravillosa voluntad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús dirige este estudio, te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a ver Romanos capítulo 1, verso 16, y a ver si nos da chance de ver el 17. Es importante notar aquí que estos dos versículos resumen toda la epístola. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17 resumen toda la epístola, en pocas palabras. En esos dos versículos está el tema de toda la epístola. Romanos capítulo, ¿ya lo tienen? Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Léelo, Rosy, ¿se lo tienen? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, vean cómo dice el apóstol Pablo en el primer versículo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para entender mejor este versículo tenemos que trasladarnos un poquito a los tiempos de Pablo, cómo era la sociedad en ese entonces. La sociedad no quería el cristianismo, para nada, absolutamente para nada. Hay registros en la historia donde para la alcurnia o la gente media de Roma el cristianismo era algo horrible, ¿sí? Hay uno ahí que creo que se apellidaba Celso, que escribió muy feo para los cristianos. Él decía en pocas palabras que los inteligentes no podían aceptar el cristianismo, solo los vulgares, los curtidores, pescadores, esa gente ignorante, dice, esos son los que caen en esas redes fácilmente. Ellos hablaban del cristianismo como un montón de hormigas que andan por ahí, como lombrices en el estiércol, así nos definían al cristianismo. Entonces imagínense cómo era el punto en ese entonces. Recordemos también que no era ni recibido ni por el Imperio Romano ni por los judíos el Evangelio, ¿sí? En Jerusalén había persecución hacia el cristianismo y en Roma, en todas sus regiones, era aborrecido el cristianismo, además de que el sistema de dioses que tenía el griego y los romanos en ese entonces eran dioses que no se interesaban por la humanidad. Eran en cierta forma dioses soberbios, que no se interesaban por la humanidad, que tenían impulsos egoístas y todo ese detalle. Entonces, al hablarles de un Dios que se interesaba por la humanidad, que vino a morir por la humanidad, para ellos era ridículo ese evangelio. Y se burlaban, se mofaban de los cristianos. Los que se mofaban, otros pues los perseguían, ¿verdad? Esa era la situación que se estaba viviendo en ese entonces. Por eso Pablo empieza diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, no me avergüenzo de ir a la capital del Imperio Romano, ¿sí? Donde está toda la alcurnia, todo lo mejor que se pudiera encontrar en sabiduría, en todo estaba ahí en el Imperio Romano. Y Pablo dice, no me avergüenzo, no me avergüenzo de llevar este mensaje a la capital de Roma, ¿no? Entonces podemos verlo. Pablo hubiera tenido muchas razones por las cuales haber tenido miedo, o haber tenido cierta vergüenza, o haber tenido cierta timidez de predicar el Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros, como ya vimos en el libro de los Hechos,
Pablo fue apedreado. Pablo fue muerto. Dios lo levantó, así lo dieron por muerto, lo apedrearon totalmente. ¿Sí? A Pablo. Pablo tuvo que salir huyendo de varios lados. ¿Sí? Sufrió naufragios, sufrió persecuciones, sufrió maltratos, sufrió cárceles, sufrió calabozos, sufrió todo. Y más sin embargo, Pablo puede decir con una seguridad, hablando a la iglesia de Roma, no me avergüenzo del Evangelio. O sea, a pesar de todo el historial que tengo atrás, de lo que me ha pasado, de lo que me ha sucedido, a pesar de que tengo encima al Imperio Romano, a pesar de que traigo encima a los judíos, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sí? Pablo no se avergonzaba. Vean lo que dice Marcos capítulo 8, verso 38. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es una exhortación a nosotros. 8:38. 8:38. Sí, amén. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Sí, sí, sí. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Sí. Vean, ¿ya vieron? Les voy a dar rápidamente cómo dice el lenguaje actual. Dice, delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Pablo hablándole a Timoteo. Se cree que cuando Pablo le estaba escribiendo segunda de Timoteo a Timoteo, ¿verdad? Es porque Timoteo empezaba a tener algunas variaciones, y se cree que cuando le está escribiendo esta porción es porque Timoteo está teniendo cierta timidez hacia el Evangelio por la oposición que se le está presentando, ¿no? 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Ok? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermanos, estamos entendiendo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, y esas mismas palabras de Pablo deben de resonar en nosotros. Aplícala, en lugar de Timoteo, ponle tu nombre. Diri, no te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo. No te avergüences, dice. Yuli, Roberto, esas palabras oigámoslas también como para nosotros, ¿sí? Hebreos capítulo 11, versos 14 al 16. ¿Capítulo 11? Sí, versos 14 al 16. Hebreos capítulo 11, versos 14 al 16. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense, ¿va? Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Acordemos, Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y de ahí empieza, por la fe Noé hizo esto, por la fe Sansón hizo esto. Pero aquí, cuando llega, fíjense lo que dice la palabra de Dios, esos hombres que no se avergonzaron de su Dios, que no se avergonzaron de la palabra, que no se avergonzaron de lo que Dios les dijo. Imagínense a Abraham, hermanos, ahorita nosotros tenemos la palabra de Dios, ahorita nosotros tenemos la Biblia, tenemos hechos históricos fundamentados de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos hechos históricos de que Cristo realmente anduvo aquí en la tierra, pero ahora imagínense a Abraham, que de repente le habla a Dios, porque no se le apareció, le habla a Dios, y le dice, Abraham, deja tu tierra y a tu parentela, y ve a donde yo te estoy mostrando. Y obedeció. Eso es fe. Eso fue, exacto. Eso. Entonces, hermanos,
Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice aquí en Hebreos, ellos no se avergonzaron de Dios y por lo tanto, Dios no se avergüenza de ellos. Ahora, vean lo que leímos en Marcos 8:38. ¿Qué dice lo que leímos ahorita? Que si nosotros nos avergonzamos, ¿cuál va a ser? Él se va a avergonzar de nosotros. Vean, Hebreos 11. Esos héroes de la fe no se avergonzaron de Dios y llevaron ese mensaje. Y hicieron lo que tenían que hacer, lo que Dios les encomendó. Y por lo tanto, Dios no se avergüenza de llamarlos, ¿verdad? Y acá Jesús en el Nuevo Testamento está diciendo, si te avergüenzas, yo también me voy a avergonzar. ¿Bien? ¿Ya vieron la implicación? Segunda de Timoteo 1:8, por favor. Sí. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, pero eso es suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjense lo que Pablo le está diciendo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. ¿Por qué? Hermanos, ahí lo está diciendo el mismo apóstol Pablo. Ya hemos visto varios versículos donde habla que el cristianismo implica no bendición ante el mundo, implica aflicción. Y ahí lo está repitiendo el apóstol Pablo. Dice, si no participa. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Que, hermanos, si no participa. Timoteo, no seas pasivo. Participa de las aflicciones del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. No seas un pasivo. Participa de las aflicciones del Evangelio. ¿Verdad? Según el poder de Dios. Entonces, Pablo está hablando a Timoteo. ¿Verdad? El Espíritu Santo nos está hablando a través de Pablo a nosotros también. Y es, no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor. Si no, participemos, ¿verdad? Participemos, porque si nos avergonzamos, repito, Marcos 8:38, Él también se avergonzará de nosotros. ¿Sí? Segunda, no pierdan esa, segunda de Timoteo 1:12, más adelantito. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y vamos a ir viendo por qué Pablo no se avergonzaba. Una es por el Evangelio, pero vamos a verlo ahorita. Romanos 5:5, por favor. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Está bien, hermanos? Y la esperanza, la verdadera esperanza, no la falsa esperanza, la verdadera esperanza, aunque ahí no dice la verdadera, ¿verdad? Pero la verdadera esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza la verdadera esperanza? Porque el que en verdad está esperando en Dios, el amor de Dios, dice aquí el apóstol Pablo, ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu que nos fue dado. Por eso, por ahí puse, cuando vimos la clase de evangelismo, ¿se acuerdan? Lo que nombraba Kirk Cameron acerca de Charles Spurgeon. ¿Qué decía Charles Spurgeon? ¿Se acuerdan de esa frase? El que no tenía el amor por los perdidos, él cuestionaba si era cristiano. Así es. O sea, no te engañes, ¿verdad? Lo más seguro es que no seas cristiano. Entonces, ¿por qué? Porque el amor de Dios, o sea, aquí Pablo nos lo está diciendo en Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Cuando tú naciste de nuevo, el Espíritu Santo hizo la obra en ti, el Espíritu Santo pasó a formar parte de ti. Ahora tu nueva naturaleza es de Cristo en ti. Y si Cristo está en ti, el amor de Dios está en ti.
Y si el amor de Dios está en ti, esa esperanza para ti es una bendita esperanza. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Es una bendita esperanza que no avergüenza. Porque tú amas tanto, cuando tú amas tanto a una persona, hermano, tanto, por muy humilde que sea, tú no te avergüenzas de él. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y hay un amor tan profundo que debe de fluir dentro de nosotros, ¿verdad? Que debe de expresarse ese amor. Y por lo tanto, es esperanza, no vergüenza. Aunque los demás te digan lo que te digan, tú no te avergüenzas de esa esperanza. Amén. Ay, es que Cristo ya dijo que hace 2000 años y no viene. Yo sé que viene, yo no me avergüenzo de esa esperanza. Sí, yo sé que Él viene, yo sé que Él lo prometió, ¿verdad? Fíjense, ahora, 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versos 10 al 12, por favor. Sí. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, Iconio, Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ok. Fíjense cómo dice, hay una nueva traducción que me está gustando, cómo lo traduce. La nueva traducción viviente, fíjense. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Sabes muy bien lo que yo enseño, También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo esto. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Verdad? La nueva traducción viviente se llama. Aquí viene también ya. Sí. Así se llama esa traducción, es nueva, una nueva que están sacando, la nueva traducción viviente. La bajé de Alice Word, ya salió en Alice Word, la bajé ahí. No sé si esté en formato PDF o algo así, no lo he checado. Pero está teniendo mucho auge porque sí está muy bonita. Pero dice, es cierto, y todo el que quiere vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, quizá sufrirá persecución. No, dice, sufrirá persecución. ¿Por qué, hermanos? No tengo la cita aquí, pero ahorita se me vino. Pedro dice claramente, el mundo entero está, ¿bajo quién? ¿Bajo Dios? ¿Bajo la iglesia? ¿Bajo el amor del hombre? ¿Bajo quién está el mundo entero? ¿Bajo el maligno? ¿Bajo Satanás? Satanás es el que gobierna este mundo. Y si yo estoy predicando un evangelio que va en contra de Satanás, totalmente, obviamente, como le decía por ahí a unos hermanos, no vas a esperar que el reino de las tinieblas, cuando tú ya eres parte del reino de la luz, te diga, ¡ay, bienvenido! ¿Qué? No, tus derechos los voy a respetar, todos tus derechos, ¿qué más necesitas? No, la diplomacia ante todo, ¿no? Eso no va a ser el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas no tiene diplomacia. Es Satanás, y Satanás vino para robar, matar y destruir. Y dice la palabra de Dios, Pablo dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Ojo, hermano, no está buscando al incrédulo, porque eso ya es suyo. Está buscando cómo tumbar al cristiano, cómo hacerlo no fructífero, cómo hacerlo que se avergüence del evangelio. Eso es lo que está buscando Satanás. Y hasta la fecha creo que lo ha encontrado. Pablo nos dice que, Pablo nos dice que lejos de avergonzarnos, hermano, del evangelio,
debemos gloriarnos en todo aquello que suframos, padezcamos, porque allí es cuando Dios se manifiesta en poder más plenamente en nuestra vida. Cuando más estamos sufriendo por causa de Cristo, aclaro, porque hay gente que podría decir, hermano, yo estoy sufriendo, tengo una deuda con la tarjeta bancaria que me está consumiendo, y gloria a Dios, no, eso fue problema tuyo. Sí. Eso no es problema del reino de Dios. El problema del reino de Dios es que tú estés sufriendo por causa de ser cristiano. Y es cuando dice la palabra de Dios que el poder de Dios se va a manifestar más sobre tu vida. Y ahorita vamos a ir viendo poquito a poquito por qué. ¿Sí? Entonces, hermanos, vean, por ejemplo, que lo voy a leer, 2 Corintios 12, 19 y 20. Y ese es conocidísimo. Yo sé que cuando lo empiece a leer, se lo van a saber. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegre también de las debilidades, de los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Es la traducción viviente de 2 Corintios 12, 9 y 10. 2 Corintios 12, 9 y 10. 9 y 10 o 19. 19 y 20 dijiste, ¿no? No, 9 y 10. 20, ¿no? 9. De la 9 y 12, 9 y 10. 2 Corintios 12, 9 y 10. ¿Verdad? Cuando Pablo le dice, basta mi gracia, Pablo. Y aquí dice, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Y dice Pablo, así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Por eso dice el apóstol Santiago, no es el apóstol Santiago, dice, hermanos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. El cristiano debe ser totalmente lo inverso a lo del mundo. El mundo cuando está en muchas pruebas anda cabizbajo. Ay, es que están a punto de quitarme la casa. Ay, es que mi familia se fue. Ay, es que... El cristiano debe de gozarse en medio de la prueba. De gozarse. No, aquí es por lo material, ¿no? Así es. No tienes fe en el Señor. O sea, te está afligiendo lo de aquí. Estamos... Siendo que tu interés debe ser lo cierto, ¿no? Lo material, Pablo decía, todo lo tengo por basura, por la excelencia del amor de Jesucristo, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo, dice Pablo. Si algo yo tenía antes, Pablo hoy en día sería un teólogo reconocidísimo. Vamos a hablar de sus credenciales antes de Cristo, un teólogo reconocidísimo, un teólogo católico reconocidísimo. Sería un hombre adinerado a causa de sus conocimientos, estaría dando clases en las mejores universidades, pero Pablo dice, todo eso lo tengo por basura. A mí no me importa eso. A mí no me importa eso. Pablo en Efesios también, perdón, si de repente hablo como español, no sé por qué. Pablo dice en Efesios, dice, y de conocer el amor de Jesucristo que excede a todo conocimiento. O sea, que excede a todo conocimiento. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en el libro de Hechos, en Hechos 5, 40 al 42, Hechos capítulo 5, versos 40 al 42. 5. Sí. Pedro y Juan, después de haber sido azotados por el concilio, ¿verdad? Por los sacerdotes, los principales sacerdotes, los fariseos y todo. Vean cómo se regocijan ellos, y dice Hechos 5, 40 al 42. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades
muy sufridos, llorando, Eso teniendo no dice. mucho miedo. No es cierto. Ah, no dice eso. Gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Verdad? ¿Cómo salieron, hermanos? Gozosos. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Sufrir por causa de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Salieron gozosos de haber sufrido por causa de Cristo. ¿Por qué creen que para el cristianismo, para la gente de ese entonces era una locura? Decían estos cristianos que les quitamos sus posesiones, los metemos a martirios, los metemos a sufrimientos tremendos, les alargamos su jornada laboral y más sin embargo siguen gozosos. ¿Qué tienen estos? O sea, ¿están locos o qué? Entonces es lo que Pablo aquí está diciendo. Es lo que Pablo nos está hablando, ¿verdad? Y aquí el escritor de Lucas también por eso pone ese hecho de cómo Juan y Pedro salieron gozosos. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Vieron? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, ¿cuántos podemos decir eso? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. El cristianismo no es Dios me deja vivir como yo quiero. El cristianismo es Dios me exige vivir como Él quiere. Porque dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, las buenas de gran gozo, como dijeron los ángeles, ¿verdad? ¿Por qué buenas noticias? Si hay buenas noticias es porque hay malas noticias también. ¿Cuáles serían las malas noticias, hermanos? Estamos perdidos. Estamos directo al infierno todos. Pero aquí vienen las buenas noticias. ¿Pero hay quién? Dios, por su grande amor, nos ha provisto salvación. Y esa salvación es por medio de Cristo. Eso es el Evangelio. Son las buenas nuevas. Decía un hermano, pero las buenas nuevas solo son buenas nuevas cuando llegan a tiempo. Porque cuando no llegan a tiempo, ya no son buenas nuevas. ¿Qué le vas a predicar el Evangelio a un muerto? Oye, ¿sabes qué? Arrepiéntete. ¿Ya? Para él ya no son buenas nuevas. Para él está viviendo las malas. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, y aquí viene un punto. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Viene aquí la respuesta. Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra griega para poder es dunamis, que significa poder, capacidad física o moral, residente en una persona o cosa. Poder en acción, cuando se pone en acción para ejecutar milagros, aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Elvis Carballosa, que es un hermano también erudito en el griego, dice, en su comentario a Romanos nos dice que la palabra griega dunamis no significa poder explosivo, porque eso podemos creer. Dunamis, bien, de ahí apareció la palabra que nosotros hoy conocemos como dinamita. Pero podemos malinterpretar que cuando Pablo está hablando aquí que es poder de Dios para salvación, se nos venga a la mente dinamita y es poder explosivo, ¿no? Así de que ¡pum! Y hace el cambio. No, Elvis Carballo dice no, sino que es un poder dinámico, ¿sí?
como un generador de energía. Al decir poder de Dios, quiere decir que ese poder es exclusivo y le pertenece a Dios. ¿Qué quiere decir? Que mediante el mensaje de salvación, Dios toca con ese poder y produce un cambio en la persona. Sí, produce un cambio, es un poder dinámico. Produce un cambio en la persona. El único mensaje de salvación que puede cambiar a alguien es el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ese poder de Dios actúa en el corazón de sus elegidos, transformando su vida, haciendo que nazcan de nuevo y puedan así arrepentirse y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, ¿qué es primero? Ahí va a venir una pregunta, cabrón. ¿Qué es primero, el nuevo nacimiento o el arrepentirnos y el tener fe? A ver, ¿qué es El nuevo primero? nacimiento. ¿Qué es primero, el nuevo nacimiento o el arrepentirnos y tener fe? ¿Primero viene el arrepentirnos y tener fe o primero viene el nuevo nacimiento y luego arrepentirnos y tener fe? El nuevo nacimiento. Arrepentirnos. ¿Por qué? Pues porque te llega Dios, ¿no? Te cambia una nueva criatura. O sea, Él es el que te elige, ¿no? El que llega a que te enamores. Bueno, yo así lo sentí en mi persona. Yo no sabía nada de nada y de repente el Señor me tomó. Ese día tuve un encuentro real con Él y en ese momento que sentí un amor especial y que nunca volvió a ser la misma yo, obviamente vino arrepentimiento por todo lo que ya tenía yo conciencia que había yo hecho que antes no lo veía. Por eso, eso es lo más que... Efesios capítulo 2, verso 1, por favor. Capítulo 2, verso 1. ¿Quién os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Ahí nos dio el nuevo nacimiento. Primero Dios tiene que hacernos nacer de nuevo para entender que somos pecadores. Sí, así lo viví yo. Juan 3, verso 3. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así es. ¿Y cómo puedes entender lo que es el reino de Dios? ¿Cómo puedes arrepentirte y tener fe si no puedes ver lo que es el reino de Dios? Así es. Entonces, Y te primero sientes Dios bueno, viene no y sabes que hace eres esa malo, obra, hasta que sea. viene con su espíritu y hace esa obra en nosotros. Y entonces es cuando nosotros decimos, estoy mal, soy pecador. Así es. Sí. ¿Sí? Ahí te das cuenta que no eras quien creías que eras. No eras que eres así. Y viene ese nuevo nacimiento, viene ese aclaramiento de mente que Dios trae a nuestra vida. No puede uno arrepentirse de sus pecados si Dios no te ha confrontado con sus palabras. Así es. Yo no sabes que eres pecador, ¿no? Así es que la palabra de Dios, y lo vamos a ir viendo, ahí traigo los textos, vamos a ir viendo, esperemos podemos llegar hasta ese punto, pero el Evangelio es claro. Uno no puede por sí mismo venir a Cristo. Por eso Efesios 2.1 dice, y Él, o sea, refiriéndose a Dios, y Él os dio vida cuando estabas muerto. ¿Ustedes han visto un muerto que decide y diga, sí, me voy por la derecha? Oye, ambulancia, doblaste mal, era por la izquierda. No, Brother, esa es la predestinación. ahí viene lo de la predestinación. Ahí viene la parte de la predestinación. Entonces, cuando nosotros predicamos ese evangelio, el poder de Dios actúa. Ese dunamis, ese poder dinámico, actúa en el corazón de las personas. Y les produce vida. Primera de Corintios 1:21. Sí. Primera de Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación, ¿de qué? Del evangelio, aunque no lo dice ahí.
te aclaremos, pero es la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces, a Dios agradó salvar a la gente por la predicación, porque nosotros hablemos esa palabra, ¿verdad? Aquí la palabra griega para agradó es eudoqueo, que significa estar complacido, considerar bueno, ¿verdad? No meramente un conocimiento de lo que es correcto y bueno, como la palabra doqueo, sino acentuando la buena disposición y la libertad de una intención o resolución con respecto a lo que es bueno. O sea, Dios asentó esa parte, Dios la asentó en su ser y lo vio como bueno, salvar a la gente por la locura de la predicación. Porque la gente es locura, la cruz de Cristo. Por eso decían, predica un evangelio sin la cruz de Cristo y la gente lo aceptará. Predícale un evangelio a la gente sin confrontarlo con el pecado, sin decirle las demandas de Cristo. Y la gente te va a aceptar el evangelio. Porque es un evangelio que va acorde a su muerte espiritual. No lo acerca a Dios, en cambio lo aleja de Dios. Porque crea un Cristo diferente al Cristo de la Biblia. Y por lo tanto está creyendo en otro Cristo. Y ese otro Cristo lo está alejando del verdadero Cristo. Por eso cuando predican un evangelio diferente, lejos de acercar a la gente a Cristo, lo está alejando de Cristo. Por ejemplo, el pervertido evangelio de la prosperidad, ¿no? Que hace alejar a la gente de Cristo. Lejos de acercarla a Cristo, los que algunos, entre comillas, con supuesta buena intención de querer que la gente venga al evangelio a través de predicarle un evangelio que te va a ayudar, Dios te va a hacer millonario, Dios te va a dar lo que tú quieras, etcétera, etcétera, no están acercando a la gente a Cristo, lo están alejando de Cristo. Porque se están haciendo un Cristo a su manera, conforme a los deseos de mi carne. Y cuando el verdadero Cristo que está en la Escritura, que dice, no, es que yo te demando todo de ti, dicen, no, ese es una locura, mejor, este es el mejor, y se aferran a ese Cristo, ¿verdad? Primera de Corintios 1:18, fíjense, lo voy a leer porque está en 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y vuelve a aparecer aquí en Corintios la palabra griega dunamis, ese poder dinámico de Dios en nosotros. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. ¿Okay? Eso es lo que pasa. El que está en Cristo es casi nueva criatura. No, dice nueva criatura. Ha sido transformado, ha sido cambiado, sus deseos, sus ambiciones, hermanos, han sido transformados. Ha sido transformado. ¿Se acuerdan lo que veíamos en la clase pasada del evangelismo? Lo que les hablaba de la predicación de Francis Chan, cuando el joven rico, ¿no? El joven rico que dice, Señor, quiero la vida eterna, ¿qué necesito hacer? Pero ahí cuando Jesús le dice, bueno, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ese no es lo que yo quiero, ¿verdad? Y se regresa triste. Pero en cambio, veamos el efecto que produce realmente la salvación. Cuando tú dices todas las cosas, a mí no me interesan. Las cosas materiales para mí son basura. Saqueo, ¿verdad? Como Saqueo, cuando le dice a Jesús, baja Saqueo, porque hoy voy a posar en tu casa. Baja Saqueo y le dice, Señor, ¿qué dice? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo debo al... ¿Qué estaba diciendo Saqueo? No me interesa el dinero, no me interesan las posesiones, no me interesa mi reputación. Te encontré a ti y es lo único que me interesa. ¿Qué me dijo el Señor, no? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Así es. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Después de que Saqueo comentó todo eso.
No antes, después de que comentó todo eso. Ale, Porque eso es la actitud de una vida que ha nacido aquí. Es decir, no me interesa Ale, si se van, si se vienen, si regresan, si se quitan, si se ponen. No me interesa. Si los tengo que perder por causa de Cristo, los pierdo. No me interesa. Encontré lo que andaba buscando. Amén. Entonces, por eso dice aquí la palabra de Dios: el que está en Cristo es nueva criatura. Como Sí. la perla, ¿no? De gran precio. Como la perla de gran precio. Como el tesoro escondido, ¿no? Que dice, recordemos ahí las parábolas. ¿Con qué se quedó el mercader de perlas? Con la perla nada más. Porque dice, fue y vendió todo lo que tenía por adquirir esa perla. Y si vendió todo lo que tenía, ¿con qué se quedó? Con la perla. Con la perla. Con la perla. Lo más Se quedó sin posesiones, solo con la perla. Entonces, ahí es donde va lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso, hermanos, miren, es una lucha muy fuerte, y se los digo sinceramente, es una lucha muy fuerte entre los bienes materiales y Dios. Fíjense que la palabra de Dios, Jesús, cuando habló de no puede servir a dos señores, no habló de Satanás y de Dios, sino del dinero de Dios. No puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a las posesiones materiales. No puedes. Porque deshonrarás a uno de los dos. No puedes. Ese es el evangelio que Cristo predica. O sea, no puedes estar sirviendo a dos. Porque si tú crees estar sirviendo a dos, entonces nada más estás sirviendo a uno. ¿Y adivina quién? Ahí te lo dejo de tarea. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra griega para salvación es soteria, que denota liberación, preservación y salvación. Denota esas tres cosas la palabra griega. Denota liberación, preservación y salvación. ¿Sí? Dios, a través de la fe en Jesucristo y por ende del evangelio, nos, libera del pecado y de Satanás. Romanos capítulo 6, versos 18 y 22. Romanos capítulo 6, versos 18 y 22. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 18 y 22, ajá. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces ya vieron, Dios nos libertó del pecado. Colosenses 1.13. Colosenses 1.13. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos liberó de Satanás, del reino de las tinieblas, ¿verdad? Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos ha liberado. Primera de Pedro 2.9. Sí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos llamó Dios? De las tinieblas de su luz admirable. Su luz admirable. Entonces nos liberó del pecado y de Satanás. 2. Nos preserva. ¿Sí? Eso también implica la palabra soteria, preservación. ¿De qué nos preserva Dios? Nos da la seguridad de la salvación, nos preserva en la salvación. En medio de violentos ataques, estamos seguros porque Dios es quien nos guarda. ¿Verdad? Segunda de Timoteo 4:18. Segunda de Timoteo 4:18. Me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos.
y me preservará, ¿verdad? Hebreos 10:39. Hebreos, gracias. 10, capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me vas a decir, bueno, mi brother, ¿y ahí donde dice que Dios preserva? ¿Dónde creen que ahí dice que Dios preserva? No dice para la preservación. ¿Eh? Dice de que tiene... Dice preservación. Dice preservación. Sí dice preservación, pero no dice que Dios preserva. Preservación del alma. Ajá. Pero ¿en dónde actúa Dios ahí? En la fe. Tienen fe para preservación del alma. ¿Quién es el que pone la fe en uno? Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? La salvación y la fe y la gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Sí? Esa fe salvadora solo viene de Dios. Amén. Juan capítulo 10, verso 27 al 30. Juan capítulo 10, versos 27 al 30. Juan 10. 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Okay. Pues más claro ahí, para preservación no hay, ¿verdad? Judas capítulo 1, Judas capítulo 3, verso 2. Judas capítulo 3, verso 2. Ahí está buscando, ¿verdad, hermanos? No, dije. Judas capítulo 1, verso 1. ¿1? Así, bueno, hay 3 de Judas. No hay 3 de Judas. Vamos, hay un solo capítulo tiene Judas. Judas capítulo 1, verso 1. Judas capítulo 1, verso 1. Uh-huh. Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados, Padre, y guardados en Jesucristo. Está, guardados en Jesucristo. O sea, estamos guardados en Jesucristo. ¿En quién estamos guardados? Por eso una vez cuando alguien me cuestionaba acerca de que la salvación se puede perder, digo, pues yo puedo perder mi salvación cuando Cristo pueda perder. Porque yo estoy guardado en, dice la palabra de Dios. No dice por, dice en. O sea, estoy guardado dentro de Cristo. Eso significa la palabra en. Estoy guardado dentro. O sea, Cristo me está cubriendo totalmente. Entonces, cuando Satanás pueda vencer a Cristo, entonces yo puedo perder mi salvación. Ahora yo te hago la pregunta siguiente. ¿Cuándo Satanás vencerá a Cristo? Jamás. Entonces no puedo perder mi salvación. Jamás. ¿Amén? Amén. Salvación. También implica, decíamos tercer punto, salvación. Íbamos directo al infierno y Dios nos salvó. Tito, capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el anuncio de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ok, amén. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2. 8, 9. ¿Sí?
Entonces por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. O sea, Pablo decía, estoy seguro, yo creo ciertamente que ese mensaje que llevo, y estoy orgulloso de ese mensaje que llevo, porque sé que es poder de Dios para salvar a los perdidos. ¿Sí? Porque sé que es el único mensaje y no hay otro mensaje que pueda salvar a la gente. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Al judío, primeramente, y también al griego. ¿Por qué dice Pablo al judío primeramente y también al griego? Bueno, hermanos, recordemos que Dios, desde el Antiguo Testamento, primero trató con su pueblo. Primero. Ellos tuvieron todas las primicias que pueda haber. Ellos tuvieron todos los privilegios. Entonces, Dios tenía primero que venir a los judíos. Y de hecho nos damos cuenta, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando Pablo predicaba siempre primeramente en las sinagogas y posterior en lugares públicos para todos. Para todos. Primeramente iba a los judíos. Así es, amén. Inclusive nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él lo recalcó, o sea, nuestro Señor Jesucristo lo recalcó y fue el que marcó este principio que repercutió en la vida de Pablo, de Pedro, de Juan y de los demás. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, verso 6, lo repetí 2 veces. Mateo capítulo 10, verso 6. Sino oí antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí está, acá. Juan 1:11. Juan 1:11 y 12, perdón. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Okay. A los suyos vino. ¿A quién vino? A Israel. A Israel. Y los suyos no le recibieron. Entonces, entró para nosotros la oportunidad. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo, aquí no es potestad, no es dunamis, es exousia, que eso es autoridad. Es otra palabra, diferente. Nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio el gallardete de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 4, verso 22. Cuando la mujer samaritana, ¿va? Juan capítulo 4, verso 22, ahí Jesús vuelve a recalcar este principio. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Otra vez Jesús recalca este principio con la mujer samaritana, ¿va? Ahora, la gran comisión, cuando Jesús va a los que están en el aposento alto, les dice, la gran comisión incluye también esto. El Señor encomendó a los discípulos primero evangelizar a Israel y luego a los gentiles. Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, primeramente. toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí, verdad? Fíjense que aquí, otra vez, cuando dice recibiréis poder, otra vez aparece la palabra griega, dinámico. Ese poder dinámico, ese poder para poder evangelizar, ese poder para no avergonzarnos. Ahora, para la palabra testigo, se dice aquí, me seréis testigos, no testigos de Jehová, me seréis testigos. La palabra testigo, en el original griego es martus. ¿Qué? Martus, de donde proviene la voz castellana, martus. Uno que da testimonio mediante su muerte, denota uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto o oído o conoce. Y me seréis mártires. Muchos oran, Señor, quiero tu poder. Señor, dame ese poder. ¿Estás dispuesto a ser mártir?
¿Estás dispuesto a ser mártir? Lo tengo más, por ejemplo, vean, Apocalipsis, que ya lo vimos en la clase pasada, Apocalipsis 12:11, ¿verdad? Lo que nos dice Juan, Apocalipsis. 12:11. ¿Cuál es la clave para llevar una vida de victoria? Realmente, ya lo vimos, la clase de evangelismo dice, Apocalipsis verso 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mártir, ¿quieres el poder de Dios? ¿Estás dispuesto a ser mártir? Menosprecia tu vida hasta la muerte. Menosprecia tu vida hasta la muerte. Y se va a manifestar el poder de Dios. Y volvemos al punto de ese versículo que ya hablamos de Pablo, ¿no? Que dice Pablo, me gozo en mis debilidades, me gozo en mis afrentas, porque cuando soy débil, entonces es donde más se manifiesta el poder de Dios en mi vida. Ahí está, no es el secreto. Por eso Pablo decía, con Cristo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para disfrutar la vida, andar paseando, andar... No, ¿verdad? Dice, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. Entonces, es un reto, hermanos, esto lo que nos está hablando hoy en día la palabra de Dios es eso. ¿Quieres el poder de Dios? ¿Quieres realmente ver a tu familia cambiada? ¿Quieres realmente ver a tu familia consagrada? ¿Quieres realmente tener un evangelismo efectivo? ¿Quieres realmente ver las almas venir a Cristo? Bueno, menosprecia tu vida hasta la muerte. Esto tampoco no quiere decir que estemos en la calle, ¡ey, mátenme, por favor! ¡Ey, mátenme! No, eso no está diciendo. Lo que está diciendo es que lleves a predicar el evangelio, y si tienes que sacrificar tu vida por causa de Cristo, lo vas a hacer. ¿Sí? Ojo, porque también podemos entender eso, que menospreciaron su vida hasta las muertes, que se metían ahí en medio del emperador de Roma y les decían, arrepiéntete, y los cristianos no se metían así. Iban predicando el evangelio por las calles, sabiendo que los podían arrestar en cualquier momento, pero ellos, esos que menospreciaban su vida, no les importaba si los agarraban, pero ellos iban evangelizando a la gente, predicándole de Cristo. ¿Ok? También lo que nuestro Señor Jesucristo habló acerca del que quiera seguirle, ¿verdad? Ya hemos visto este texto varias veces. Marcos 8, 34 y 35, lo voy a leer. Marcos 8, 34 y 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Vean las demandas de Cristo, porque Cristo lo que está diciendo, hermanos, es, entiende, eso es la salvación. La salvación no es autoprotección. La salvación es mi abandono en Cristo. Eso es la fe salvadora. La fe salvadora no es un asentamiento de sí, Jesús es el Señor, sino la fe es descanso, me voy sobre Cristo. Como cuando un bebé se va sobre su papá y brinca y lo abraza. Así, eso es. Deposito toda mi confianza en Él. No me importa lo que me pase. Yo quiero a Él. A eso es lo que se habla la fe salvadora. Juan capítulo 12, versos 24 y 25. Juan capítulo 12, versos 24 y 25. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. No lo estoy diciendo yo, ¿ok? ¿Quién lo dijo? Cristo. Cristo. Y fíjense que cuando Cristo dice, de cierto os digo, es para recalcar una verdad. Así decían los judíos, repetían 2 veces algo para recalcar una verdad.
Por eso Jesús está diciendo, de cierto, o sea, está repitiendo 2 veces. O sea, esta es una verdad sellada totalmente. Que si alguien quiere llevar fruto, realmente tiene que morir a sí mismo. Y que el que quiera guardar su vida, decir, bueno, yo como ese proverbio mexicano, ¿no? Como dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, me la llevo tranquilita, ay, la voy pisteando de un lado y del otro. Eso no nos ha caído el 20 de lo que es la salvación. No nos ha caído el 20 de lo que es Cristo, nuestro tesoro máximo. Cristo no es parte de, Cristo debe ser nuestro todo. Es lo que demandaba Cristo. Jesús dijo, o sois, no son. No hay términos medios. De que había comentado la cosa, que dijo, que los siguen voluntarios, ¿no? Se equivoca. Entonces, Jesús puso las demandas muy fuertes, hermanos. Yo te los he dicho, las demandas, cuando la gente le decía, Señor, te voy a seguir a donde quiera. ¿Qué? Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Me vas a seguir? Señor, te sigo, pero deja que muera mi papá y me dé la herencia. Ya con el dinero de la herencia te voy a servir. Ya teniendo un respaldo económico, Señor, te voy a servir. No me sirves así. Lo que el Señor le dijo, cuando el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿entiende? No me puedes servir así. Si tú quieres servirme con un respaldo, esperando un respaldo económico atrás, entonces estás poniendo tu esperanza en la riqueza, no en mí, en el dinero, no en mí. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, verso 3. 3. Colosenses capítulo 3, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida por Cristo en Dios. Amén. Miren, fíjense en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, está escondida con Cristo en Dios. Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? ¿Okay, hermano? Entonces, es a lo que se refiere la palabra mártir. Volviendo al punto que teníamos antes de cómo el Evangelio, ¿verdad?, se cumplió primero a los judíos y también a los gentiles. Por ejemplo, veamos, ya vimos, ¿verdad?, cómo Jesús le mandó a los discípulos, cómo el derramamiento del Espíritu Santo, cuando en los inicios de la iglesia, cómo obedeció igual, de la misma forma. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo cayó primero sobre judíos. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 12. No lo vamos a leer porque son varios. Luego cayó sobre los samaritanos. Hechos capítulo 8, verso 1 al 15. Y luego sobre los gentiles. Hechos capítulo 8, 26 y Hechos capítulo 10. Todo el capítulo 10. Todo el capítulo. Es cuando habla de Pedro y Cornelio. Entonces podemos ver, hermanos, que ahí se cumple la palabra. Por eso Pablo también seguía este principio. Pablo, donde llegaba, primero entraba a la sinagoga, predicaba a los judíos y luego se iba con los gentiles. ¿Verdad? Ese principio aplicaba Pablo. Creo que ya al final de su ministerio ya no lo hizo, ya era puros gentiles. Pero al principio, primero a los judíos. Pero a causa del rechazo de los judíos, él dijo, ya, me vuelvo a los gentiles totalmente y bye, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver ese detalle. Entonces, por eso dice, para judíos y gentiles, ¿para quién? A todo aquel, porque dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación, a todo aquel que, ¿qué? Aunque el Evangelio primero fue para los judíos, hoy en día es para todos, judíos y gentiles.
La salvación es para todo aquel que ponga su plena confianza, y esto es lo que les decía, y se abandone en los brazos de Jesucristo. No hay, ¿cómo se llama? Acepción de personas para Dios. Por eso es para todos el Evangelio. Dios no hace acepción de personas, dice la palabra de Dios. El Evangelio es para todos. ¿Ok? No hay, porque por ahí hay una corriente cristiana que dice que Cristo nada más murió por los elegidos. Yo no creo esa parte. Yo creo que Cristo murió por todos. Pero, ¿verdad? Solo es efectivo en aquellos en los que Dios pone la fe. Porque ese es un requisito. Sí hay un requisito y eso es fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y aquí lo podemos leer, a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Ojo, la fe no salva, porque podemos caer en ese error. La fe salva. No, la fe no salva. La fe solo es el instrumento. El que salva es Cristo. ¿Ok? Cristo, su obra redentora. Así que no caigamos en el error de adorar la fe, como algunos lo hacen. O tener fe en la fe, ¿verdad? Ese es otro error de las doctrinas de hoy en día, cargadas de error, de que tienen fe en la fe. Entonces, en realidad han hecho de la fe su Dios. Yo tengo fe y por eso va a suceder eso. Va a suceder eso. Eso es tener fe en la fe. Somos salvos por la fe en Cristo. El objeto es Cristo y la fe solo es el instrumento o medio. Al respecto nos dice Luis Carballosa, esa fe no es un mero asentimiento intelectual, sino una entrega de la vida a Cristo. Lo que les estaba diciendo. Fíjense, esa fe no es un mero asentamiento intelectual, sino una entrega de la vida a Cristo. El sacrificio de Cristo fue por todo aquel que cree. Ya vimos Juan 3:16. La oferta es para todo el mundo, pero a causa de que el hombre ama más su vida pecaminosa, no puede venir a la luz. Juan capítulo 3, versos 19 y 20, por favor. Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ok, ¿ya vieron? Entonces, la oferta de salvación es para todos. Pero ¿quiénes solo vendrán? Solo vendrán a la luz los que Dios ha determinado en su soberana voluntad a Cristo. En sí nadie puede venir a Cristo si no le es dado del Padre. Juan capítulo 6, versos 37, 44, 65 nos dicen eso. 37. 44 y 65. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y lo que a mí viene, no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me dio no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno. Y el 68, ¿no? 65. Ah, 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no nos fuere dado del Padre. El conocido versículo que ya lo vimos, Juan 10, 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, ¿verdad? Mi Padre que me las dio.
es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Verdad? Juan, capítulo 17, versos 6, 9 y 12, también hablan de lo mismo. Juan, capítulo 17, versos 6, 9 y 12. 6, 9 Y 12. ¿Lees? Sí, aunque He no tenga. manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y el 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿Ya vieron? ¿No? Entonces, es claro, el capítulo 18, verso 9 de Juan también nos habla de lo mismo, ¿sí? Entonces, nadie puede venir a Cristo si no le es dado del Padre y si no nace del Espíritu. 1 Corintios 6, 11. 6, 11 y 1 Corintios 12, 13. De Corintios 6, 11 y 12, 13. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿va? 12, capítulo 12, verso 3, ahí mismo en 1 Corintios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Ya vieron, hermanos? Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿quién te hace confesar con tu boca que Jesús es el Señor? El Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu que mora en nosotros nos hace clamar, Abba, Padre. Es que a veces pensamos que el hecho de que alguien repita esa oración ya ha sido salvo. O sea, como nos la enseñan. Sí, así es. Es un error. La verdad que ahí lo que está diciendo el apóstol Pablo es la evidencia de que así es. Ese es el detalle. Juan 3.3, también podemos ahí verlo. Juan 3.3, lo que les hablaba de nacer del Espíritu. Nada más anótenlo ahí. Y englobando a los dos, o sea, tanto a que Dios, nadie puede venir a Cristo sino por el Padre, y nadie puede venir a Cristo si no nace del Espíritu. Segunda de Tesalonicenses 2.13. Ese sí, leanlo, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2.13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido del Espíritu para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahí está, hermanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? No nos avergoncemos, es lo que Dios nos está diciendo. Entendamos que ese mensaje es el único que puede cambiar al mundo. Es el único que puede transformar a la gente. No hay otra opción de salvación, no hay otro medio. La ignorancia no es un medio de salvación. Porque alguien algún día les dirá, oigan, y los nativos que están allá en una isla donde nunca han escuchado el Evangelio, ¿se van a ir al infierno? Sí, se van a ir al infierno. Porque el único medio de salvación es Cristo. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios.
y al estar destituidos de la gloria de Dios, ¿qué otro lugar hay? El infierno. No, la ignorancia no es un medio de salvación. A mí me habían enseñado que esos serían juzgados de acuerdo a su corazón. Pues hay lo mismo, si es juzgado en base al corazón, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo es el corazón del hombre? Perverso y engañoso. Entonces, si va a ser juzgado en base a su corazón, el veredicto es el mismo, se va al infierno. Brother, es como, desgraciadamente, este versículo que se toma al que cree todo le es posible. Y se piensa que ese todo es todo. Así es. Pero está sujeto a la soberanía y a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y uno puede orar en base a su sentir, a algo que tú quisieras que sucediera, pero que no necesariamente es la voluntad de Dios. No, hermanos, y es que esa es la verdad. Fíjense, pongámonos a meditar. Y les vuelvo a decir esto. Si la única opción de salvación es el mensaje de Jesucristo, y los que lo tienen y lo poseen no lo están predicando, ¿qué estamos haciendo? Condenando al infierno a sus almas. Condenando al infierno a sus almas. Condenándolas, diciéndoles, no me importa, van al infierno, allá ellos, yo ya tengo la salvación, gracias a Dios, aleluya. Pero vamos a dar cuenta de que Dios nos mantuvo. Así es. Y si no estamos buscando el mensaje, entonces significa que no tenemos ese amor por los perdidos, Estamos fritos. Así es. Esa es la verdad. Por eso yo les decía, cuando no hay deseo por alcanzar a los perdidos, debe de haber el deseo. A veces puede haber, y es donde nos debemos de derrotar, porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera temor. Por temor a lo mejor no podemos estar evangelizando. Que ese es un error. No lo estoy diciendo que está bien. No, tenemos que echar fuera ese temor. En base al amor de Cristo por las almas. Pero debe de haber ese deseo en todo cristiano de hablarle a la gente de Cristo. Si no hay ese deseo, pero es impedido por el temor que tiene, bueno, está el deseo de que lo quiera hacer. Eso significa que sí, hay algo, pero lo está deteniendo. Necesita quitar eso que está deteniendo. Pero si no tiene ese deseo por evangelizar a los perdidos, si no le duele a la gente que se está yendo al infierno, entonces, hermano, ¡wow! Ahí hay algo que como que choca con la verdad bíblica. Como que choca con la verdad. Decía John MacArthur en una conferencia que le dio a unos jóvenes, dice que al final se le acercó la esposa del líder y le dijo, oiga, ¿por qué predicó así? Nos hizo sentir como que todos éramos pecadores. Perfecto, eso era lo que quería. Dice, pues si fue el fruto, perfecto. Eso es lo que andaba buscando, decía él. ¿No? Ya salí con la conciencia así masajeada. Ya, gracias. El mensaje fue efectivo. Es un mensaje que está dentro. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Que queremos mensajes que vayan de acuerdo a nuestra comodidad y no queremos ser confrontados con la palabra. O amamos ser confrontados por la palabra porque decía, eso sí es cierto, pero cuando salimos seguimos siendo los mismos. Y se nos olvidó que ya fuimos confrontados por la palabra. Por eso dice el apóstol Santiago, y fue una cosa que oré al principio, que dice, que no seamos como los que se ven en el espejo. Me digo, ay, qué guapo. No, como los que se ven en el espejo, ¿y qué hacen? Luego se van y se olvidan. Te ves en el espejo y dices, sí me hace falta rasurarme. Pero te vas y te olvidas. Y al otro día te vuelves a ver, no me rasuré. Ya se me volvió a olvidar. Y al otro día, y así está. Pero dice la palabra de Dios que en el cristiano no debe ser así, sino el que realmente está bien dice, me hace falta rasurarme. Y en ese momento agarra el rastrillo, se empieza a rasurar. ¿No? Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Cuando Cristo nos está confrontando su palabra con algo, por eso dice la palabra de Dios en Hebreos, si oyeres hoy su voz, ¿no qué? No endurezcáis vuestros corazones. Podemos endurecer nuestros corazones, hermanos, como cristianos, podemos endurecer nuestro corazón a lo que Dios quiere de nuestra vida. Y por eso es la amonestación de Hebreos. Si oyes hoy su voz,
no endurezcas tu corazón, porque si endureces tu corazón, te puede pasar lo que le pasó a esa gente de Israel que endureció su corazón y cayeron postrados en ese día como 25,000. Murieron, fritos. A la iglesia de Corinto lo mismo, fritos. Ananías y Zafira, fritos. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y luego el escritor de Hebreos dice más adelante, entendamos algo, hermanos, nuestro Dios es fuego consumidor. A veces nosotros, es que mi papito me quiere, me ama. Hermanos, es que Dios siempre me llena de bendiciones y me consiente. Yo cuando alguien dice así, me pongo, hermano, realmente... ¿Por qué a mí no? No pienso el por qué a mí no. Pienso, ¿realmente esta hermana estará, o este hermano estará conociendo a Dios? Porque Dios sí es amor. Pero Dios no anda consintiendo. De repente sí, de su soberanía puede darte algo, pero no te está consciente. Ay, ¿qué más quieres, mijita? ¿Quieres otro cafecito con crema o sin crema? ¿Con 4 de azúcar o 5 de azúcar? Ya te lo tomaste, ¿quieres otro? ¿Ahora qué quiere? Ahora quiere leche, le voy a traer leche. Dios no está así. A veces lo puede hacer en su soberanía, puede hacerlo Dios. Y decir, ahí está el café. Ahí le puse leche, le puse todo lo que necesitas, ¿no? Pero está el versículo Dios al que ama disciplina y azota por la recordemos que a lo que Dios más le interesa en nosotros es conformarnos a la estatura del varón perfecto. Mimándonos, Dios no nos va a conformar a esa estatura. A ver, uno que mime a un niño y se la pase mimando a un niño, va a crear un niño mimado. Ay, que ven mi sabiduría. El que mima. Un niño payaso, un niño que se va a sentir que todo lo merece, que todo lo... delante de los demás. Entonces, Dios no está interesado en eso. Dios no está interesado en eso. Si Dios fuera un Dios mimador, a Pablo le hubiera protestado cuando Pablo le dijo, Señor, sáname de esta molestia en mis ojos. Sí, Pablo, ahí está, sano. Y Dios le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia. ¿Verdad? Si alguien merecía ser mimado entre los hombres, ese era Pablo. ¿Verdad? Excluyendo a Cristo, porque Cristo hablamos de Dios. ¿Verdad? Pero excluyendo a Cristo, si alguien pudiera haber sido mimado por Dios, ese era Pablo. Y vean cómo lo mimaba Dios. Le dejó la enfermedad en los ojos. Pasó por tribulaciones, cárceles, calabozos, azotes, apedreamientos. Entonces, Dios lo mimaba bien bonito a Pablo. Hay alguien que podría decir, ay Señor, no me quieras tanto. Pero ese es porque Dios estaba conformando en Pablo lo que Dios quería de Pablo. Entonces, eso es así. Entonces, hermanos, nosotros entendamos eso. Dios nos está llamando, como leímos en Pedro, a hacer luz. Dios nos llamó para hacer luz en medio de eso. No nos llamó para hacer quinqués apagados. Como dice ese canto de Marcos Witt, no estoy de acuerdo con Marcos, pero ese canto está bonito, porque no lo hizo Marcos, lo hizo otra persona. Pero como dice, enciende una luz y déjala brillar. Y eso nos debe de llamar a nosotros como cristianos. Estoy encendiendo esa luz. Estoy encendiendo la luz de Cristo en mis alrededores, en mi ciudad, en mi colonia, en todo, en mis amigos. Estoy encendiendo la luz de Cristo. Ahora, no solo pensemos aquí porque nos podamos quedar estáticos. ¿Cómo estoy apoyando al Evangelio para llegar a otros lugares? ¿Cómo estoy haciendo para que le llegue el Evangelio a esa gente que no le ha llegado? Porque dice la palabra de Dios que todos estamos llamados, hermanos. Algunos tienen el llamado misionero, que son los que van a ir, pero otros están llamados a apoyar a esos hermanos. ¿Cómo voy a apoyar a esos hermanos? Misioneros están regresando porque no tienen recursos para quedarse allá. No tienen recursos y se están regresando. Porque tienen familia. Y se están regresando. Están dejando sus lugares. Están dejando ese fruto.
podrirse por causa de nuestra codera espiritual. Por causa de que quiero verme yo, mi comodidad, que yo esté cómodo, que mis hijos estén cómodos, que yo ande bien y todo bien, y después, ya, si me sobra, le doy a Cristo. Y no es así. Recordemos que Cristo es Señor, no es la sobra de nuestra vida, es el Señor de nuestra vida. ¿Sí? Él dispone. Es que es mi dinero, Señor. No, no es tu dinero, es su dinero. Es que es mi casa, Señor. No, no es tu casa, es su casa. Es que es mi carro, Señor. No, no es tu carro, es su carro. Porque ya no te perteneces, ahora le perteneces. Y Él puede hacer lo que Él quiera. Y nosotros lo que tenemos que orar es, Señor, ¿qué quieres? ¿Que yo vaya? ¿Que yo aporte? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Cómo puedo ayudar a la expansión del Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo puedo llegar para que esa gente que no tiene conocimiento de ti lo tenga, Señor? Porque si yo fui salvado por gracia, no mereciendo, ¿cómo no voy a sentir amor y compasión por los que se están yendo al infierno? Fui salvado por gracia, no fui salvado porque estoy bonito, porque tengo, mido 1,80, 1,60, 1,70, o porque estoy embarnecido, o estoy flaquito, o porque soy chistoso, o soy simple. No, Dios me salvó por gracia. Dios me salvó por gracia. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender, hermanos. Cuando hay esa gratitud, por eso es lo que decía, Zaqueo sentía esa gratitud y dijo, Señor, ahí van todos mis bienes. No me interesa perder. Me interesas tú. Y contigo me basta, me sobra y me sobreabunda. Entonces, hermano, el 70% de la población asiática nunca ha oído hablar de Jesucristo. Nunca han oído hablar de Jesucristo. La mayor población mundial está en Asia. 4,000 o casi 5,000 millones de habitantes están en Asia. El 70% nunca ha oído hablar de Jesucristo. Eso representaría 3,500 millones de personas destinadas al infierno porque no tienen la oportunidad de oír de Jesucristo. Y yo como iglesia, bien, gracias. Señor, total, yo soy salvo. Si los otros se van al infierno, que se vayan, Señor. Dios nos está llamando a ser luz en medio de esa gente. Y como decía Charles Spurgeon, si a mí no me está doliendo el perdido, entonces agua, Señor. Tenemos que analizarnos y vernos realmente, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en Cristo, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En pocas palabras se lo voy a traducir versión Vigurator. O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que no hayan nacido de nuevo. Decía por ahí el pastor Miguel Núñez, Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. No dijo, sed religiosos. Santidad implica eso. Sed apartados del mundo, de sus placeres, de sus cosas y tener una nueva mentalidad en Cristo. Por eso Pablo dice, ya despojaos de la mente que está viciada conforme al mundo y pónganse la mente de Cristo. ¿Y cómo fue la mente de Cristo? ¿Cristo en quién pensaba? Señor, ¿cuándo me voy a ir otra vez a tu trono? Allá a tener la gloria contigo, Señor. Ya estoy harto de estar aquí en el planeta Tierra. Esta gente, ay, es tan dura, Señor. Ya, llévame, ya, Señor, ya, vamos. ¿Así tenía la mente de Cristo? ¿Qué andaba haciendo Cristo? Predicando el Evangelio, hermano, en todas las ciudades, en todo, ¿no? Así es. ¿Cuál era su sentir? ¿Qué dice la palabra de Dios? Veía las multitudes y las veía como ovejas que no tienen pastor. Le dolía. Cuando Jesús se sube al monte y clama y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos
y no quisiste. Jesús no está ahí hablando un reproche hacia Israel. Jesús está hablando con dolor en su corazón. Te quise juntar y no quisiste. Entonces nosotros, hermanos, ¿cuál es nuestro sentir? ¿Realmente hay en nosotros un sentir, un amor por llevar ese evangelio? Analicemos primero ese punto. ¿Realmente yo siento dolor por la gente que se está perdiendo? ¿Realmente me duele? Jonathan Edwards, en el gran incendio de Chicago, lloró afuera de la ciudad y le pidió perdón a Dios y le dijo: Señor, todas esas miles de almas murieron y se fueron al infierno por mi culpa, Señor, porque yo no les hablé de Cristo. Y miren Jonathan Edwards quién era, un teólogo. Dicen los teólogos que no se ha levantado otro teólogo como Jonathan Edwards en Estados Unidos, que reformó a Estados Unidos. Sin embargo, Jonathan Edwards lloró afuera de la ciudad de Chicago. Y era alguien que entendía que Dios solo salva a sus elegidos, mas sin embargo, ahí lloró. Y dijo: perdóname, Señor. Es mi culpa que se hayan ido esa gente al infierno. Entonces, hermanos, en serio, vean lo que Dios nos está diciendo, nos está confrontando con el cristianismo. Nos está diciendo: no estoy pidiendo que seas religioso. Señor, es que yo ya estoy asistiendo miércoles y domingo a la iglesia. Y algunos nada más domingo. No voy a tirar pedrada, claro, ¿eh? Sí, ya, muchachos. Sí. Y algunos nada más domingo. Si lo sienten como pedrada, no es mi culpa. No. Miércoles y domingo, Señor, nada más. Yo estoy cumpliendo. Sí, pero ¿qué haces lunes, martes, jueves, sábado? Cuando sales de la iglesia, ¿qué haces? ¿Cuál es tu pensar? ¿Cuál es tu ver? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Estás poniendo por obra con la catástrofe. Eso es Señor de mi vida. ¿Es Cristo el Señor de mi vida? ¿No me avergüenzo del Evangelio realmente? Porque hay varias formas de avergonzarte. Una es: ay, Señor, me da pena. Y otra es: bueno, no lo llevo tan como dice la Biblia. Porque como hablamos, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la alumbre, Señor. Me la voy a llevar a medias. Porque eso creo que es lo mejor. ¿Para quién? ¿Para quién? Para mí, como ser humano, es mejor no meterme tanto contigo, porque si me meto mucho contigo, voy a enfrentar problemas, luchas, y voy a tener, ojo hermanos, voy a tener guerra espiritual con Satanás. Porque Satanás me va a atacar espiritualmente. Dijera John Piper: si te vas a meter duro con el Evangelio, ten entendido esto: enfermedades, luchas con tu pareja, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos. Y él mete enfermedades de misioneros, malaria. La malaria, pues, tú sabes lo que es. Dolores de cabeza, bueno, creo que la migraña se queda cortito. Malaria. Puede involucrar hasta muerte de un ser querido. Eso puede involucrar, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que quien ama más padre, hermanos, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Meterse con Cristo de lleno puede involucrar, hermanos, todo eso. Y eso es lo que nos habla la Escritura. Yo no se lo estoy inventando, yo lo he sustentado con textos. Pues ahorita lo dijiste, ¿no? Que el cristianismo, llevar el cristianismo como es tribulación. Es persecución. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Indudable. Ahora ese es el precio. Ese es el precio. Entonces, Jesucristo lo que nos dice es: ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Verdad? Si no estás dispuesto a pagar el precio, la palabra de Dios dice ahí en Mateo, después de que dice: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí en el Evangelio, la hallará. Después habla de los dos fundamentos, y después habla Jesús de que te pongas a pensar, si realmente tienes todo eso, bien. Si realmente tienes todo y estás dispuesto y ya viste lo que cuesta seguir a Cristo y ya viste todo lo que involucra y dices: el costo es muy alto, pero estoy dispuesto, Señor, entonces aviéntate. Pero si no, mejor regrésate al mundo. Es lo que dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Mejor, ¿por qué? Porque se van a burlar de ti. Van a ser burlas.
Ni vas a ser de allá, ni vas a ser de acá. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús. Ese es el costo del Evangelio, hermano. Por eso, el Evangelio no es una religión. No es una religión, no es una creencia que yo sigo. El Evangelio es morir a mí mismo y vivir para Cristo. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Lo demás no es el Evangelio. Pero para mí hubiera sido más cómodo, por ejemplo, ahorita haber suspendido la clase. Haber dicho, ¿saben qué, hermano? Voy a salir a las 2 de la mañana. No, tengo que irme a dormir un rato. A preparar maletas. Voy a refrescarme un rato. Y de ahí me tengo que ir. Pero dije, no, Señor, yo primero está tu palabra. Y después todo lo demás. Después todo lo demás. No interesa. No nos debe interesar si dormimos o no dormimos. Si es por causa de Cristo. ¿Qué interesa? Ayer estuve con un amigo que es católico, casi a la 1 de la mañana, ahí hablando con él, por el internet. Si es por Cristo, no importa. Señor, si es por Cristo, no me importa si no duermo, no me importa, pero si es por Cristo. Que no sea por estar ahí chateando, y hola, ¿cómo estás? ¿verdad? Pues es otra cosa, pero que sea por Cristo. Por Cristo. Señor, es que hay un alma hasta allá, que el otro día, hay un alma en Alvarado que me dijo que un día la fuera a visitar. Pero, ay, Señor, está muy lejos. Ay, Señor, manda a alguien ahí, alguien de ahí de Alvarado que le hable del Evangelio. ¿Pero te dijo a ti? Entonces, ¿por qué decimos manda a alguien? ¿Por qué no voy y me involucro? ¿Por qué no voy y digo, Señor, ahí voy? Eso es lo que nosotros debemos de ver, romper nuestros paradigmas que por tanto tiempo nos sembraron y decir ahora, como dijo el Señor a Isaías, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Ojo, Dios no va a ir, salvo excepciones en su soberanía, pero Dios no va a ir al mundo perdido y va a decir, sálvate porque es la única oportunidad. Dios está diciéndole a la iglesia, como le dijo Isaías, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Lo que dijo Isaías. Heme aquí, envíame. Isaías ya sabía todo lo que involucraba ser profeta, porque ya había visto la vida de los anteriores profetas. Y ya sabía lo que involucraba. Y él dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a que se burlen de mí. Estoy dispuesto a que me maten. Y Isaías murió aserrado, cortado a la mitad, con serrucho. Así murió Isaías. Pero él dijo, Señor, no me importa. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Vamos a acabar, hermanos. Ya dejamos el versículo 17 para la otra. Aquí lo traemos preparado. Vamos a hablar sobre la justicia de Dios y muchas cosas más que están bastante interesantes, pero ya son las 11:30. ¿Verdad? Bueno, 11:21. Amén. ¿Algo más, hermanos, que ustedes quieran comentar o algo? Con el pensamiento de verdad que estoy dejando lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Enciende una luz